procesal de la medida de aseguramiento, tengo varios puntos que quiero atacar frente a lo que manifestó el delegado de la Fiscalía con todo el respeto y decoro que él se merece. Si bien es cierto, el delegado de la Fiscalía nos manifiesta sobre ese artículo 313, sobre esos requisitos objetivos, su señoría, que manifiesta precisamente el artículo que manifiesto. Pero ese artículo viene acompañado de algo esencial, y es que se deben primero satisfacer los requisitos del 308, que son esos requisitos subjetivos, para dar paso al requisito objetivo del 313. Y a ese punto del 308 quiero enfatizar mi primer lugar, y es: el delegado de la Fiscalía manifiesta frente a la inferencia razonable y los requisitos subjetivos los puntos del artículo 308, y quiero manifestar lo siguiente. Frente al primer requisito subjetivo, nos habla la norma frente a la obstrucción de la justicia, y no lo que manifiesta supuestamente la Fiscalía sobre supuestamente que la víctima lo señaló y que dijo, ellos son, y listo. Estamos hablando sobre ese primer numeral, sobre si el procesado o en este momento investigado obstruirá a futuro la justicia. Su señoría, incluso el delegado de la Fiscalía... Señor defensor, voy a hacerle una precisión porque es que lo que quiero es que no nos salgamos de la órbita. El señor fiscal no ha expuesto, es más, ni siquiera mencionó obstrucción de la justicia. Él solo se refirió a que los imputados representan peligro para la comunidad y no comparecencia. Sobre ello, entonces, y sobre todo lo que ha mencionado, es que solicito que haga la mención, porque para qué sobre algo que no finalmente fue objeto de cuestionamiento por la Fiscalía. Perfecto, señoría. Entonces, frente a la supuestamente peligro pues para la comunidad y la víctima, precisamente el delegado de la Fiscalía en el artículo 310 se basa su argumentación sobre la continuación delictiva de mi procesada. Incluso manifiesta una SPOA del 2010, uno del 2015 dos del 2015 y dos del 2014, que muy bien dice el delegado de la Fiscalía están en etapa de juicio oral. Incluso podemos analizar que cada uno de esos procesos son totalmente diferentes al proceso que nos vemos en estos momentos investigado, que es hurto. Son los SPOAs que manifiesta el delegado de la Fiscalía han sido por porte ilegal de arma, no por hurto. No encuentro la continuidad delictiva que manifiesta la Fiscalía. Y si así manifiesta la Fiscalía de que hay una sentencia por parte del juez de ejecución de penas ya en firme del 2010, ha pasado ya 7 años de ese proceso, que incluso fue por extorsión, ni siquiera fue por hurto. Entonces, su señoría, no podemos radicar la argumentación que habla la Fiscalía sobre una continuidad delictiva, sabiendo que nos estamos enfrentados en un delito de hurto, no de porte, no de extorsión. Entonces no encuentro como base argumentativa ese punto sobre la inferencia razonable y subjetiva que manifiesta la Fiscalía sobre mi procesada. Ahora bien, cierto, como usted, su señoría, como juez constitucional, garante de ese derecho constitucional que es nuestra norma de normas, precisamente uno de los principios constitucionales que habla la Constitución política de nuestra Colombia es que es inocente toda persona hasta que se demuestre lo contrario. Entonces quiere decir que los SPOA que manifiesta la Fiscalía no presumen culpabilidad alguna de mi procesada. Por lo tanto, ella es inocente aún que siga en pie los procesos investigativos, aunque en estos momentos existan en etapa de juicio oral, no hay sentencia. Entonces no puede decir el delegado de la Fiscalía que supuestamente el juez de la República le ha manifestado mi procesada sobre los delitos y de que ella supuestamente ha hecho oídos sordos y no se ha encaminado por el buen camino. No entiendo esa inferencia razonable frente a la subjetividad de mi procesada.
y se debe velar sobre ese principio constitucional, su señoría, porque este no es un juicio de valor para decir que por el hecho de que ella esté investigada, ya está condenada. Solamente está siendo investigada, o sea que goza del principio constitucional de que ella es inocente hasta que exista una condena que supuestamente diga de que ella no es inocente sobre los esposos que manifiesta la Fiscalía. Por lo tanto, su señoría, quiero que tenga en cuenta esa inferencia razonable subjetiva y que la Fiscalía no cumple con el requisito del 310, supuestamente de la continuación de la actividad delictiva, porque hablamos de diferentes delitos, diferentes etapas y esposas que solamente están en etapa de investigación y debe gozarse un principio constitucional a favor de mi prohijada. Frente a ese punto. Ahora, frente al último punto que habla el delegado de la Fiscalía sobre el peligro de la víctima, muy bien habla la víctima frente a su entrevista que le hace. Ella misma dice, nunca los había visto. Entonces, no existe una inferencia razonable de que mi procesada conozca dónde viva la víctima, nunca se habían visto, sencillamente fue un momento de acto, se toma el bien inmueble, se huye del lugar y desaparecen en ese momento. Por lo tanto, pienso que el peligro de la víctima no existe, frente tampoco a ese requisito subjetivo para que satisfaga y se aplique el 313 que daría ese requisito objetivo que da lugar. Ahora, su señoría, para encerrar estas dos inferencias razonables que manifestó la Fiscalía, incluso tengo aquí, para incluso correr el traslado al delegado de la Fiscalía y a usted, su señoría, tengo aquí las investigaciones porque nosotros hemos sido, o en este caso el bufet de nosotros ha sido quien la ha comparecido a la señora Yamilé en el proceso incluso de los esposas que manifiesta la Fiscalía, y habla precisamente que incluso el juzgado 20 de control de garantía revocó la medida de aseguramiento a favor de mi procesada porque no encontró suficientemente elementos materiales probatorios, evidencia física o la suficiente argumentación para detenerla a ella. Entonces, su señoría, tendríamos entonces que hablar si supuestamente mi defendida cometió un delito. Ella no estaba ni siquiera en domiciliaria ni incondicional, estaba en su plena libertad y estaba en su calle. Entonces ella no tiene un obstáculo para decir de pronto de que por las esposas que manifiesta la Fiscalía, ella había sido ya condenada o estaba en domiciliaria o en una condicional, y que eso fuera un impedimento, y como sabemos muy bien, obviamente no podría haber cometido ningún delito. No, ella está en su libertad, y pues estando en libertad, lastimosamente cometió el hecho que aquí estamos hablando. Frente a esa inferencia, su señoría, tengo los elementos para proceder ahora, cuando termine mi intervención, frente a las investigaciones. Incluso están las transliteraciones que se aportó al juzgado, está la sentencia del juzgado 20 penal de circuito, confusiones de conocimiento de aquí de Cali, donde revoca la medida de aseguramiento. Tengo incluso las actas de juicio oral, de preparatorio, donde mi procesada en todos los procesos ha comparecido fielmente al proceso. Entonces ni siquiera habrá, aunque su señoría me manifestó que no se manifiesta sobre la obstrucción de la justicia, sí quiero tocar ese puntico nomás, frente a que incluso mi procesada ha sido juiciosa en el cumplimiento de las investigaciones que en estos momentos el delegado de la Fiscalía manifiesta, y de que ella ni siquiera ha obstruido la justicia, ha sido cumplida, ha venido a las audiencias y ha seguido su proceso normal, y en ningún momento ha dilatado el proceso, ni mucho menos se ha escapado, ni se ha ido a otro lugar, sino que ha comparecido fielmente a las audiencias. Por lo tanto, pues se puede ver objetivamente y subjetivamente de que estamos frente a una persona que incluso ha colaborado en la justicia. Frente a un segundo punto, es que precisamente la medida que indica el legislador frente a la medida de aseguramiento del 306, precisamente es procurar la libertad de una persona, o en este caso de un procesado, y no que se le imponga una medida de aseguramiento, sino pensar constitucionalmente si merece
que esa pena sea adecuada, proporcional, razonable y cumple un fin. Y precisamente ese fin nos habla una directriz, que es la directriz 0013 de junio del 2016, sobre ese artículo 307, donde el legislador analiza unos cambios sobre precisamente esa medida de aseguramiento. Y es que se deben de imponer las mismas, pero sobre todo la que sean menos lesivas para el procesado. Por eso el legislador, su señoría, usted como juez constitucional, quiero que analice este argumento que le voy a hacer en estos momentos, y es: ¿por qué será que el 307 tiene dos literales, que son literal A y literal B? Que el literal A habla sobre las privativas de la libertad y el literal B sobre las no privativas de la libertad. Porque precisamente el legislador lo que dio fue un abanico para usted, señora juez constitucional, para que analizara cuál era esa satisfacción de las funciones de cumplir la pena. Y recordemos que las satisfacciones y la satisfacción de las funciones para cumplir la pena son la prevención general, la retribución, la justicia, la prevención, la reinserción social al condenado y la protección. Por lo tanto, podemos encontrar, como dice el magistrado ponente Eugenio Fernández en un proceso número 36786 del 2015 de aquí de la ciudad de Cali, del Tribunal de Cali, donde precisamente que exclusivamente la prisión carcelaria no tiene que ser el único fin que el juez constitucional tiene que imponer, porque precisamente existe un abanico de la medida de aseguramiento, y es que la domiciliaria o las no privativas de la libertad también cumplen los mismos fines, su señoría, los mismos fines solicitados en este caso por el delegado de la Fiscalía, y es satisfacer esas funciones del cumplimiento de la pena. Por lo tanto, su señoría, podemos ver de que entonces, si solamente la alternativa sería privar de la libertad a una persona en un centro carcelario, solamente es el único fin de cumplir una garantía constitucional, entonces el legislador nunca habría dado ese abanico legislativo frente a que el juez constitucional puede ver más allá de toda duda razonable que puede la domiciliaria o las no privativas de la libertad o la libertad condicional cumplir esos mismos fines. Por lo tanto, su señoría, yo me hago la pregunta de: ¿será que entonces cuando hablamos de ese literal B de las no privativas de la libertad, el legislador las colocó ahí porque no garantizan los mismos fines de la pena? Claro que sí garantizan los mismos fines de la pena, precisamente por la sentencia que le acabo de nombrar del tribunal de aquí de la ciudad de Cali, porque precisamente cumplen las mismas funciones de prevención, de retribución, de justicia, de reinserción social y protección, las mismas. Por lo tanto, su señoría, yo ruego a favor de mi procesada de que por favor usted tenga en cuenta este abanico y se le pueda dar a mi procesada la posibilidad de gozar con los mismos fines que satisface la medida de aseguramiento carcelaria en una medida domiciliaria en su lugar de residencia, que es la carrera 25, número 3, F40 del barrio Rodeo, para que ella pueda estar allí cumpliendo los mismos fines que satisfacen las mismas funciones de la pena en su centro domiciliario, para que siga su proceso. Ahora, su señoría, frente a un último punto que quiero tocar es sobre el daño psicológico y la violencia que manifiesta la Fiscalía en su intervención y argumentación, y es, pienso yo, que aunque no estamos en esa etapa probatorio, uno no puede andar suponiendo de que un daño psicológico lo determina una suposición, lo determina si creemos o pensamos o de pronto miramos. No, pienso yo que un daño psicológico lo determina un experto, y es un experto perito en el tema. Por lo tanto, pienso que lo que interpreta la Fiscalía frente a la víctima, la verdad es una exageración, con todo el respeto que se merece el señor fiscal, y una suposición. Porque entonces, si estamos hablando de que hurtar me hace un daño psicológico tan fuerte,
entonces tendríamos que hablar que entonces los psiquiatras los psiquiátricos aquí en Cali estuvieran muy llenos, porque eso sería un trauma moral, increíblemente hacerle un daño a una persona a través de este tipo de acto delictivo como es el hurto. Por lo tanto, pienso que no se debe tener como en cuenta esa parte argumentativa que habla la Fiscalía a favor de la víctima, porque sabemos la víctima puede exagerar, puede decir un poquito más de lo que debe de decir. Y pienso que debe caber un principio de la buena fe, y es como se presume la buena fe, y hablamos de que si la buena fe recae sobre la víctima, pues también debe recaer sobre mi prohijada. Y es que mi prohijada, primero que todo, como lo dice la víctima, lo que hace es ultrajarla, pero ella no, en ningún momento mi procesada le saca ningún tipo de arma cortopunzante, le saca ningún tipo de revólver, sencillamente la ultraja y toma el vehículo y huye. Quiere decir, su señoría, que piensa este defensor de Yamile Márquez Jiménez, que si supuestamente la víctima fue ultrajada, la fiscalía tiene todos los elementos para poder probar supuestamente esa violencia pues de ultrajo, porque pienso que ultrajo es una palabra bastante grande que podría caber en algo como físico y no solo moral, como habla el delegado de la fiscalía. Y por lo menos hubiera existido por parte de la fiscalía un soporte, siquiera no sé, que genere una evidencia siquiera de supuestamente ese estrujo, porque entonces aquí nos podríamos quedar todo el día tratando de interpretar qué es un estrujo. La empujó, la golpeó, la porrió, porque hasta incluso ahora el delegado de la fiscalía no mostró siquiera un dictamen de medicina legal donde la víctima, la señora Lilian Stephanie Hernández, estuviera rayada, estuviera golpeada, estuviera maltratada, porque estrujar es una palabra creo que bastante interpretativa, y pues pienso que se tiene que colocar unas bases sobre eso. Entonces, si se presume la buena fe de la víctima, pues también se debe presumir la buena fe de mi prohijada, que pienso que ella lo único que hace es tomar el vehículo y huir, y pienso que exageró la víctima en cuanto a la parte del estrujo, y más bien lo que hizo fue generarle una amenaza para que soltara, pues en este caso, el vehículo. Por lo tanto, su señoría, cortando pues ya mi intervención, quiero ya tocar el último punto, que es la ley 1787 del 1 de julio del 2016, donde precisamente en el parágrafo 2 habla sobre esas medidas de aseguramiento privativas de la libertad a imponer, y es que precisamente recae sobre la fiscalía probar ante usted, señoría, juez control de garantías, si supuestamente las no privativas de la libertad no merece gozarse o cumple los mismos fines de las privativas de la libertad. Por lo tanto, señoría, yo ruego a favor de mi procesada que por favor se le pueda cumplir la prisión domiciliaria en su lugar de domicilio que ya manifesté, y que usted pueda analizar ese abanico, esa medida de aseguramiento, y no tener en cuenta de que precisamente la fiscalía no logró probar esos requisitos subjetivos para que den paso al requisito objetivo. No es más, su señoría. Corro traslado de los elementos que mencioné, su señoría. Muy bien, corre traslado entonces de los elementos materiales probatorios a la Fiscalía de este despacho.
Muy bien. Allegados los elementos materiales probatorios, los que posteriormente con detenimiento revisaré, le pregunto al señor fiscal si sobre ellos tiene alguna precisión que hacer. No, su señoría. De la misma manera, entonces, le concedo el uso de la palabra a el representante de la defensa, Daniel Artunduaga Rivera, representante de Diego Fernando Rosero Díaz. Gracias, su señoría. Esta defensa, su señoría, como decía el señor fiscal en el inicio de su intervención, no privativas de la libertad. En el artículo 307, las medidas de aseguramiento, existen dos literales, el literal A y el literal B. Esa es la opción que ha dado el legislador. ¿Y qué le preocupa al legislador en la ley 906? Es la libertad. Eso es lo que le preocupa al legislador, la libertad del procesado. Mas no le preocupa que se le imponga una medida de aseguramiento que sea adecuada, proporcional y racional. Y para ese fin, el legislador creó una directriz por el mismo fiscal general de la Nación, que es la 0013 de junio del 2016, donde genera un abanico de medidas de aseguramiento, donde el legislador analiza los últimos cambios de la ley 906 sobre las medidas de aseguramiento del artículo 307. Y la urgencia, si es de imponer la misma, su señoría, pero que sobre todo la medida sea la menos lesiva para mi prohijado, ya que ésta cumple con los fines de las medidas, que son resguardar las pruebas, la protección de la víctima y la sociedad, asegurar la comparecencia al proceso, por la cual cumple con la medida privativa de la libertad en el lugar de su residencia. Recordemos bien, su señoría, que la Corte en varios pronunciamientos ha señalado que la detención privativa de la libertad domiciliaria no es una libertad, es una detención privativa de la libertad que solamente cambia el centro penitenciario al lugar de residencia de mi prohijado con los mismos fines, siendo que esta es la menos gravosa para el procesado, en este caso mi prohijado. ¿Por qué menos gravosa, su señoría? Porque es que con los jueces de conocimiento hemos tenido algunos inconvenientes, es el traslado de los imputados, de los detenidos, de los procesados en nuestro sistema. Y por esa razón, algunas audiencias se tienen que dañar. Y por esa razón, cantidad de vencimiento de términos, porque el INPE no tiene el suficiente personal para poder trasladar a los detenidos en el centro penitenciario. Y sabemos que mi prohijado, Diego Fernando Rosero Díaz, pues no tiene antecedentes, su señoría. Y pues no es tampoco un peligro para la sociedad. Quiero que tenga en cuenta, su señoría, que el magistrado ponente Roberto Felipe, del Tribunal de Cali, señala haciendo una claridad de la sentencia C-154 del 2007, diciendo lo siguiente, abro comillas, en este entendido puede afirmarse que como la detención residencial no es la única medida de aseguramiento posible para garantizar la comparecencia procesal del investigado, pues el ordenamiento jurídico admite varias alternativas, todas las cuales se reputan idóneas para asegurar la comparecencia del procesado. La administración de justicia no depende inexorablemente de aquella para garantizar la comparecencia del procesado. Que la única alternativa para garantizar la comparecencia del imputado al proceso no es la retención en establecimiento carcelario y que por tanto la detención domiciliaria se rige como opción válida para lograr la misma finalidad. En otras palabras, el Estado no depende indudablemente de la detención en establecimiento carcelario para hacer que el implicado
comparezca al proceso. En otras palabras, la satisfacción de las funciones que debe cumplir la pena: prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. No se encuentra vinculada exclusivamente a la prisión carcelaria, sino que igualmente la domiciliaria cumple esa misma finalidad, cierro comillas. Su señoría, esta defensa ruega a usted en este día que le conceda la prisión, la detención domiciliaria a mi prohijado en la carrera en la carrera 47B 5187, como lo dice este recibo de servicios públicos que me hace llegar la familia de mi prohijado. En cuanto al arraigo, su señoría, quiero que tenga en cuenta que mi prohijado tiene una hija de 2 años. En el número único de número 1109930351, donde la menor tiene como nombre Naira Rosero Velasco, donde aparece datos del padre Rosero Díaz Diego Fernando. Tengamos en cuenta, su señoría, que el núcleo de la sociedad es la familia. Y en cuanto a ello, yo ruego a usted, su señoría, que tenga en cuenta ese núcleo de la sociedad, que es la familia, de donde depende esta menor, del cariño, del afecto y demás obligaciones que tiene que tener el señor Diego en cuanto a su hija. No siendo más, su señoría, esta defensa, quiero que tenga en cuenta el literal B de las medidas de aseguramiento del artículo 307. Muchas gracias, señoría. Muy bien, así las cosas entonces, escuchada la intervención de las partes, a efectos de revisar los elementos materiales probatorios en lo que toca con la Fiscalía, verificar algunos aspectos que se han mencionado por parte de aquel e igualmente de la defensa, el despacho concede un receso por espacio de 10 minutos. Se reanuda la presente audiencia, dejando constancia para el registro que está presente el señor fiscal, así como los defensores y los 2 imputados. De esta manera, entonces, corresponde al despacho estudiar la petición que tiene que ver con que se imponga medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a los hoy imputados. Ello que se solicita por parte de la Fiscalía y que por parte de los abogados defensores en las argumentaciones, en algunos aspectos manifiestan, y esto aplicando el principio de caridad que debe regir la argumentación judicial, que no se cumplen fines de carácter subjetivo para imponer, no obstante piden que se imponga una no privativa o en su defecto una domiciliaria, entendiendo que hay una manifestación por parte de aquellos de que entonces no se cumplen los fines, pero que igualmente se imponga alguna de las otras 2 medidas. Debe indicar entonces el despacho que el artículo 28 constitucional señala como derecho fundamental el que tiene que ver con el de la libertad. A su vez es el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal que establece esta como principio básico del ordenamiento procedimental penal. Pero como todo derecho fundamental no es absoluto, porque puede verse restringido cuando se trate obviamente de garantizar fines de mayor regambre, como se tiene claramente entendido que la libertad de una persona va hasta el respeto de los derechos fundamentales de otro, y en este caso por mandato de carácter legal y de carácter a su vez constitucional, puede ceder ese derecho a la libertad cuando se trata de garantizar fines de mayor raigambre, como así lo hace la medida de aseguramiento. Y véase que
si bien es cierto, frente a la imposición de medidas de aseguramiento, y aquí hablo de manera general, o privativas o no privativas de la libertad, hablo términos imponer medidas de aseguramiento porque se imponen unas obligaciones y no hay que indicar entonces que cuando se impone una no privativa se está en libertad y que solo cuando se está en carcelaria se está privado de la libertad. No, son dos medidas que el Estado tiene consagradas, pero a lo que quiero hacer referencia es que frente a la imposición de cualquiera de ellas se encuentran en tensión diversos principios constitucionales. Por un lado, la libertad personal y obviamente la presunción de inocencia, y por otro lado, la necesidad de limitar derechos durante el proceso en aras de garantizar precisamente la eficacia de la justicia. Pero ya la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha solucionado dicha disyuntiva, indicando que esto se da o se soluciona atendiendo ese carácter preventivo, cautelar, no sancionatorio que tiene la medida de aseguramiento, cuyo propósito es el de garantizar el cumplimiento de unos fines de la investigación, y así lo ha mencionado entre otras, y recientemente ha recogido ese pronunciamiento de la sentencia C774 del 2001 y ha mencionado esa circunstancia en sentencia C121 del 2012, C695 del 2013, lo ha reiterado en la C390 del año 2014. Esto también señalando que para imponer medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de las estrictas exigencias de carácter legal y que ello hace que se determine su legalidad como tal. Es allí entonces donde debemos estudiar si efectivamente en este caso se cumplen a cabalidad esos requisitos para imponer una medida de aseguramiento. La Fiscalía refiere primero el requisito objetivo y la defensa pues indica que no debe hacerse alusión, o lo que entiende el despacho es que este requisito debe estudiarse si efectivamente se cumplen los de carácter netamente probatorio y subjetivo, y tiene la razón la defensa. Pero no obstante el hecho de que se arguya como primero la procedencia, considero que esa es una circunstancia que no debe estudiarse en disfavor, porque lo que claro está aquí es que el artículo 313, numeral segundo, establece que procede la detención preventiva en establecimiento carcelario cuando se trate de delitos investigables de oficio y cuando el mínimo de la pena sea o exceda de 4 años. Lo que debo aclarar es que hoy por hoy, y con ese contenido de la ley 1760 del año 2015, asimismo con lo establecido en el parágrafo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, no per se que se dé alguna de las circunstancias de ese artículo 313, conlleva entonces a afirmar que la medida de aseguramiento obligatoria que se debe imponer es una en establecimiento carcelario, porque así lo dice el enunciado, sino como lo trae el legislador en la ley 1760, procede una medida, pueden aplicarse no privativas de la libertad, luego de hacer un test de ¿qué? De proporcionalidad y necesidad, porque es que para eso es que está el juez de control de garantías, no para ser automático y señalar que porque es un delito tal, entonces tiene que ser, no, hay que hacer esa ponderación, estudiar las circunstancias particulares del caso y sobre todo hacer énfasis en los requisitos de carácter subjetivo para imponer la medida de aseguramiento. Hecha esa claridad, debemos entonces señalar que no basta ese requisito de carácter netamente objetivo, es decir, como doctrinariamente se ha estudiado, la detención preventiva no se impone solo por el cumplimiento del requisito objetivo, sino que es el mismo inciso primero del artículo 313 que indica que debe estudiarse claramente el contenido del 308. Y esta norma es supremamente importante porque indica que deben cumplirse a su vez dos requisitos, uno de carácter probatorio y uno de carácter subjetivo, como doctrinariamente se llama, pero que legalmente hace referencia, el primero, a la inferencia razonable de posible autoría o participación en el delito, y el segundo, al cumplimiento de fines constitucionales y legales, siendo este el más importante para imponer una medida de aseguramiento. Y considero entonces que hay que aclarar también que en este estadio procesal tenemos a personas que son imputadas y hay que quitarse de la mente esa circunstancia, como así lo he mencionado, y es que al hacer esa lectura agradable que se hace de la Corte Constitucional en las sentencias, y que ya lo ha retomado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en esa variación no podemos arguir que tenemos que quedarnos en lo que se indicaba hace 5 o 6 años, sino en lo que hoy por hoy la ley ha visto. Ha indicado que efectivamente no solo porque se trate de cierta clase de delitos hay imposición, sino que, reitero,
Es importante el cumplimiento de esos requisitos subjetivos. Por ello, entonces, no queda duda para esta instancia judicial que sí podemos hablar hasta este momento que nos encontramos ante esos presuntos coautores responsables del delito que se ha imputado, como es el de hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva. Y ello como quiera que en este caso contamos como elemento material probatorio con esa denuncia que se instaura precisamente por la víctima de estos hechos, es decir, la señora Lilia Stephanie Hernández Bustos, quien cuenta cómo para el día de ayer fue objeto de apoderamiento por parte de dos personas, dice ella, un hombre y una mujer. Y el hombre que señala no solamente que se desplazaba en una motocicleta de color rojo RX 115, sino además que era de piel blanca, que era de contextura delgada, que vestía para ese momento, y corrijo, 23 de diciembre del 2016, 11:05 de la noche, porque fue la captura, no el día de ayer, y que iba como pasajera en esa motocicleta una mujer que dice de piel trigueña, delgada, y que es allí donde la mujer, frente a aquella, en voz alta y con manifestaciones, le dice al conductor de esa motocicleta: estálleselo, pegáselo. Argot que se conoce popularmente como ¿qué? Como que al parecer se lleva un arma de fuego y que entonces le dispare. Y dice ella que en ese momento no se detiene, precisamente porque supone el despacho, porque no ve ningún elemento allí, entonces ella sigue tranquila por la ciudad, y dice entonces que ella observa que un joven saca de su pretina un arma de fuego y que le apunta, y que ella ahí mismo se asusta, se detiene, se pone a llorar del miedo por esa circunstancia y le quitan la moto, que la joven se baja de esa moto en la que iba, es decir, la roja, y que la trata con palabras suaves que ya se han referido a lo largo de estas audiencias, por lo que no lo voy a señalar, pero de manera soez la trata, que el joven apagó su moto, que tira un regalo que llevaba entre sus piernas y que la muchacha la estruja, la baja de la moto, se sube en ella y huyen. El muchacho en la moto roja y la muchacha en la moto de ella. Y es allí entonces donde ella indica, y véase cómo de manera habilidosa la víctima ha indicado, que tiene conectada su motocicleta con un dispositivo GPS o GPS, y que iba entonces allí controlando por dónde iba la motocicleta, a tal punto que luego hace mención y señala de manera rápida a los policiales lo que estaba ocurriendo, y estos también de manera activa y rápidamente con la central de radio que da las placas de la motocicleta, uno de esos policiales, y así se consigna en el informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, firmado por los policiales Pablo Andrés Manquillo y Clavijo Huecada Bryan de la estación municipal, que uno de ellos, pues al escuchar por la central de radio, procede a ver esa motocicleta, que es una Bigwell modelo 2017, color negra, de placas GDU 82E, y es allí donde en la calle 44 aproximadamente ve la misma hacia la 15 y ve la motocicleta que iba una fémina, y que además en la otra motocicleta iba un joven, por lo cual se acerca hasta ellos, hace una requisa y observa que el caballero llevaba una copa de aluminio para abrir bujías en el bolsillo de su pantalón, que incauta junto con la motocicleta que se dice de propiedad de la víctima, y asimismo con la moto que manejaba este sujeto. Y luego de ello llega la víctima, Lilia Stephanie Hernández, y señala que estas personas efectivamente eran las que momentos antes la habían hurtado. Quiere decir aquí que no nos quedamos solamente con una manifestación de unas características físicas que fueran en una motocicleta, sino que efectivamente en este caso la víctima los ha reconocido como quienes momentos antes procedieron a hurtarle su motocicleta, apoderarse de ese bien mueble ajeno de esta señora, utilizando la violencia. Aquí se habla que al parecer se utilizó un arma de fuego. Lo cierto es que hasta este momento no tenemos ninguna circunstancia que haga ver dicha manifestación. Dice ella que le pareció que era un arma de fuego, pero ni se incautó para determinar además si se trataba de un arma idónea para efectuar disparos, ni nada de ello. No obstante, sí hay esa circunstancia calificante por esas palabras o por esa manera de
intimidación que se hace a la víctima, y además la circunstancia agravante porque fueron 2 personas las que en coautoría y con división de trabajo se apropiaron de esa motocicleta. Aquí considera entonces el despacho que sí se da tanto la materialidad de las conductas delictivas como la presunta responsabilidad de los hoy imputados. Pero véase que, como ya lo he mencionado, este requisito no es suficiente para imponer una medida de aseguramiento, sino que deben cumplirse los requisitos de carácter subjetivo para ello. Y veas entonces que la Fiscalía, de conformidad con el artículo 250, numeral primero constitucional, y 306 del Código de Procedimiento Penal, aunado al 114, numeral tercero del Código de Procedimiento Penal, ha solicitado imponer esa detención preventiva en establecimiento carcelario porque considera que en este caso aquellos configuran un peligro para la comunidad y además que va a existir una no comparecencia. Y desde ya entonces adentrémonos en ese estudio de cada una de esas finalidades. El artículo 310, que propende por ese peligro, o que lo que señala es el peligro para la comunidad, y propende por establecer si la libertad de aquellos configura peligro para la sociedad. Y desde ya debe aclarar el despacho que no es por querer del despacho, ni porque así lo tenga mencionado y porque sea costumbre, sino porque es que el legislador ha establecido e hizo esa variación precisamente porque a través de la ley 1709 del año 2014, ¿qué se hizo? Imponer una serie de criterios que hacían más gravosos algunos delitos y prohibiciones frente a delitos. ¿Y las cárceles qué pasó? Pues se llenaron. El Estado vio esa circunstancia y entonces dijo, ahora nos toca sacar a estas personas de la cárcel, buscar los medios y enviarles una legislación, en este caso pues a los jueces de control de garantías, que finalmente son las que la aplican, para que solo en casos excepcionales se impongan medidas de aseguramiento cuando se cumplan obviamente los requisitos para ello, y no solamente, a lo que hago relación, basado en la gravedad y modalidad de la conducta y la pena, más exactamente cuando el artículo 308, que fue precisamente una adición que hizo la ley 1760 del año 2015, indica en el parágrafo: la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusiva la conducta punible que se investiga. Y es que hay que traer a colación también, y lo indico porque pues si bien es una directriz de la Fiscalía General de la Nación, la que menciona la defensa, la 13 del 28 de julio del año 2016, que precisamente considero es una directriz que de una u otra manera se emite, si bien por parte del Fiscal General de la Nación, se hace en asocio precisamente con otras entidades y que tienen que ver más exactamente con los lineamientos del Fiscal General de la Nación, la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales, en conjunto con asesores del despacho del Fiscal General, proyectan esa directiva. ¿Para qué? Para establecer nuevamente que no puede basarse la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en gravedad o modalidad, y así lo trae el inciso primero del artículo 310, y así también de alguna u otra manera había hecho énfasis la sentencia C1198 del año 2008, más aún cuando indica que hoy en día lo que debe arguirse o encontrarse es que se dan algunas de esas circunstancias del artículo 310 que, aunada a esa gravedad, modalidad y pena, nos permitan señalar que efectivamente debe imponerse medida de aseguramiento. Y es por ello entonces que no podemos desconocer que sí estamos ante una conducta grave porque vulnera un bien jurídico tutelado como es el del patrimonio económico. Y es que el artículo 58 constitucional señala ese derecho a la propiedad privada, es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho a adquirir sus bienes de manera lícita y hacer que el Estado les respete con las autoridades y de las formas pertinentes esa adquisición de bienes lícitos. En este caso tenemos por lo menos hasta este momento que la ciudadana, la señora Lilia Stephanie Hernández, adquirió su motocicleta que ha estimado en valor de 8.400.000 pesos de manera lícita, y el Estado debe proteger esa licitud de aquella.
Véase cuál es la modalidad, en este caso es una modalidad reprochable. Se trata de dos personas que llama la atención del despacho, han indicado, son personas jóvenes, tienen 26 y 24 años aproximadamente, según indicaron en su presentación, y que además han señalado que tienen unas labores, uno dice que es mensajero y otra que trabaja en el terminal de transporte, y que dos personas tan jóvenes que tienen un trabajo establecido o una labor, y más exactamente que están en pleno uso de sus facultades y en la mayor capacidad de ellas, porque en esas edades obviamente es donde más debe aprovecharse. ¿Para qué? Para adquirir los bienes, pero de manera lícita, acudiendo a trabajos. Tantas oportunidades que debe decir existen, y no a excusarse en que es que el Estado no da oportunidades. Hay que buscar las maneras de conseguir los bienes de manera lícita. Y si se quiere hacer a una motocicleta, pues debe, y más en este caso que se ha indicado 8.400.000, pues debe buscarse esas maneras, obviamente que ajusten a la legalidad. Es una modalidad reprochable porque ya se ha mencionado, se trata de utilizar esa violencia de carácter psicológica frente a una ciudadana. Claro está que ella indica que hubo o que se estrujó, y efectivamente no sabemos, como lo menciona la defensa, a qué o qué se entiende por estrujar, si fue cogerla, si fue moverla, pero allí, no obstante, sí hay una violencia psicológica clara, más cuando una persona, una dama, y debe decir, y no soy entonces aquí facultada para dar clases de modalidad y de urbanidad de Carreño, tenga que dirigirse hacia una misma fémina de esa forma tan soez como lo manifiesta la víctima, con términos, con groserías, y solamente para obtener una circunstancia, considera el despacho que es reprochable. Véase además de ello que debe decir el despacho, fueron dos personas que se asociaron para la comisión de una conducta delictiva, como es la que hoy ocupa la atención del despacho, y que la pena que trae el legislador es una pena alta, es un mínimo 12 años de prisión. Pero como ya ha quedado establecido, el legislador nos indica que no puedo tener en cuenta solamente eso para imponer una medida de aseguramiento, para configurar más bien el peligro para la comunidad. Miremos si se dan algunos del 310 frente a cada uno de ellos. Desde ya obviamente queda claro que para el ciudadano Diego Fernando Rosero Díaz no se cumple ninguno de ellos, pues la Fiscalía así lo ha hecho ver bajo esa lealtad procesal, no se da ninguna de esas circunstancias, y frente a la ciudadana Yamilet Márquez Jiménez expone la continuidad de la actividad delictiva según el artículo 310, numeral primero del Código de Procedimiento Penal. Debemos advertir dos circunstancias. En primer lugar, y para solucionar la argumentación que trae el señor representante de la defensa, se entiende, dice él, que no hay continuidad delictiva porque se trata de diferentes delitos, no se trata de lo mismo. ¿Qué aclara el despacho? Solo para resolver lo manifestado por la defensa. Continuidad de la actividad delictiva, considera este despacho, es ser continua, ser repetitiva una actividad delictiva. Aquí no importa entonces que se deban tratar solo de hurtos, que se deban tratar solo de extorsiones, que se deban tratar solo de porte de arma, no. Lo que debe verificarse es que se ha continuado en el tiempo con actividad delictiva. Pero también este despacho ha considerado que esa actividad delictiva debe estudiarse y, de conformidad con el artículo, con el numeral primero, hacer obviamente ese análisis tal y como lo trae en sus presupuestos la sentencia C-121 del año 2012, que efectivamente considera el despacho las anotaciones no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de determinar que hay una actividad delictiva. ¿Por qué? Porque es que todos somos sujetos de anotaciones. Los mismos jueces pueden tener 5 o 6 anotaciones por investigaciones, por ejemplo, que es lo más frecuente, de prevaricatos, porque cualquier decisión puede ser objeto de controversia, y entonces se aparecen 6 anotaciones que se están investigando por prevaricato, no por ello considera entonces que el juez está continuando en actividad delictiva. Hay una investigación que debe surtir claramente la Fiscalía y determinar las consecuencias. Pero miremos ya frente al caso particular, ¿qué es lo que tenemos? La sentencia C-121 dejó claridad. Declaró inexequible una parte del numeral tercero del artículo 310 que señalaba que el juez de control de garantías debía tener en cuenta para la imposición y como peligro para la comunidad el hecho de existir una medida de aseguramiento. Dijo el legislador, no puede ser tenida en cuenta esa circunstancia porque fue objeto de valoración en otro proceso, y tenerlo en cuenta aquí entonces sería acudir no al carácter preventivo sino a circunstancias que además pondrían en vilo esa presunción de inocencia de una persona y traer otras circunstancias que no deben valorarse.
Miremos entonces los elementos materiales probatorios que acuciosamente ha traído el señor representante de la Fiscalía. Y tenemos entonces que obra las anotaciones del SPOA y además ha traído el oficio de antecedentes. Intendente Eduard Miguel Culma Briñez, investigador criminal de la SIJIN MECAL, que es lo que toca con información que se reporte de los ciudadanos. Hay que entonces mencionar que en el SPOA, como ya lo dije frente a Diego Fernando, no aparece ningún reporte. En lo que toca con la ciudadana Yamilet Márquez Jiménez, nos indica el servidor de Policía Judicial lo siguiente: hay una radicación del año 2010 00881, y allí se dice o se informa de una imposición autoridad juzgado penal municipal con funciones de control de garantías, dice, y conocimiento y pequeñas 26. Es un delito de secuestro extorsivo agravado. Indica que se impuso una detención en el establecimiento carcelario. No obstante, esa investigación, según aparece dentro del SPOA, dice que está inactivo, ejecución de penas, dice estado vigente. Los hechos son del 25 de abril del año 2010. No obstante, considera el despacho que aquí, y como lo manifiesta la Fiscalía, por una circunstancia que no se pudo verificar en lo que toca con la página de la rama judicial, pues que obvio no es atribuible al señor fiscal, sino a una circunstancia netamente técnica, lastimosamente, porque estamos aquí para impartir justicia material, nos deja ver entonces que hasta este momento no podemos determinar qué pasó allí, más cuando se trata de un proceso del año 2010, no sabemos cuánto se impuso, si ya se cumplió, pues por el delito no podemos hacer ninguna afirmación, ni suposición, ni elucubración, por lo que tenemos entonces que este despacho, esa circunstancia no la va a tener en cuenta, más cuando data de años atrás. Ahora bien, se han mencionado además dos anotaciones, una que tiene que ver con el radicado 2015-00887, y vislumbro que de él no se hace mención en ese registro de antecedentes, más cuando según el SPOA nos dice que eso está inactivo en etapa del caso juicio, y dice en la parte pertinente, ojo allí, en el SPOA, que son hechos del 25 de abril del 2010, y la radicación dice que es 2015-00887, que en ese orden de ideas no habría concordancia. Por lo que se tiene de la experiencia, si es 2015, es un hecho del año 2015, pero nos dice que los hechos son del 2010 y que está inactivo y que los hechos son de esa fecha, por lo que tampoco está ni siquiera relacionado en los que menciona la Policía Nacional, que es la autoridad a quien se le comunica, por lo que considero que allá hay una duda, y esa duda debe resolverse a favor de la hoy imputada, aplicando precisamente ese principio pro domine et libertatis. Finalmente, tiene que ver con otra anotación, que es precisamente la 2015-05447, y frente a ello aparece reportado que se trata de hechos del 13 de febrero del 2015, está en etapa del caso activo, en juicio, por un delito de porte de armas. Y efectivamente lo que se reporta frente a la policía es que esa anotación aparece con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario del mes de febrero del año inmediatamente anterior. No se tiene allí ninguna otra circunstancia, es más, ni siquiera se ha reportado revocatoria de la medida de aseguramiento, que entiende el despacho, obviamente se dio en primer lugar, pues porque la ciudadana está en libertad, y en segundo lugar, porque aparece la correspondiente carpeta que llega como elemento material probatorio el señor representante de la defensa, y que es una actuación que efectivamente se está llevando a cabo dentro de esa misma radicación, y donde aparece ella como indiciada,
como aparece en el SPOA, y donde igualmente se tiene que hay otra persona que está indiciada y que en su momento fue capturada, que corresponde a Eric Bedoya Gómez. Igualmente aparece un acta de audiencia del juzgado 20 penal del circuito de la ciudad de Cali, donde por parte de este juzgado, dentro de esta investigación por ese delito, revocó un auto interlocutorio del número 31, fechado 17 de julio del 2015, y aquí hay que hacer mención entonces que si la decisión es de febrero del 2015, donde impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, ese juzgado revocó un acto interlocutorio, ya que con posterioridad la defensa solicitó revocatoria de la medida de aseguramiento. En su momento ese juzgado la negó y el juzgado 20 penal del circuito revocó el auto del 17 de julio del 2015, mediante el cual niega la revocatoria de la medida de aseguramiento para conceder y revocar la medida de aseguramiento. Aquí se dice que pesa del señor Eric Bedoya Gómez, es decir, de la otra persona. No obstante, como quiera que la ciudadana se encuentre en libertad, pues entiendo que presuntamente pudo ser, se le revocó esa medida de aseguramiento y que por tal motivo se encuentra en libertad. Esa investigación ha surtido la etapa de audiencia preparatoria, la lleva a cabo el juzgado 11 penal del circuito con funciones de conocimiento, obra el acta de fecha 29 de septiembre del 2015, igualmente aparece otra acta de este año, mayo 12 del 2016, donde en la parte pertinente se indica lo siguiente: están ya en la audiencia de juicio oral y se solicitó el testimonio de la acusada, quien manifiesta renunciar al derecho a guardar silencio. La judicatura le recibe el juramento en forma legal y autoriza a la defensa para interrogar a la acusada. Se interroga, no hay más obviamente en esa acta de audiencia. Y aparece otra acta del juzgado 15 penal municipal, que al parecer fue el que negó la revocatoria de esa medida de aseguramiento, por lo que queda claro entonces es que obviamente la ciudadana está en libertad y que aparece una mera anotación de un proceso que se está siguiendo en su contra. Como es el criterio que adopta este despacho, es que esas anotaciones no pueden tenerse en cuenta para efectos de continuidad de la actividad delictiva. ¿Por qué? Porque es que allí hay una presunción de inocencia. Y continuar en actividad delictiva considero es que se haya establecido que existe un delito y que tiene como presunto responsable a la o imputada. Más aún cuando aquí están ya en etapa de juicio, ya se escuchó la declaración de aquella y allí se está definiendo lo pertinente. Debe también señalar este despacho que si bien ella fue capturada en el año 2015, es decir, en el mes de febrero, y que la Corte Constitucional ha indicado más exactamente, y esto haciendo referencia al artículo 313 numeral cuarto, que si bien no se refirió, pero fue capturada dentro del lapso de los 3 años anteriores, indica que el hecho de ser capturado puede ser un indicativo de la necesidad de imposición de una medida de aseguramiento, pero no indica per se que entonces por ello la medida a imponer sea obviamente una medida de aseguramiento, porque eso es una circunstancia que le da al juez de control de garantías como un aspecto para determinar necesidad. Por lo cual considero que bajo esa circunstancia hasta este momento solo existe esa anotación y frente a la cual aquella existe esa presunción de inocencia, por eso no la tomo como continuidad de la actividad delictiva. Ahora bien, en lo que toca con este aspecto, entonces solo nos quedaríamos con gravedad, modalidad, pena imponible, pero además no se daría ninguno de esos numerales del artículo 310 para estimación de peligro para la comunidad. Pero también se ha arguido por parte del señor representante de la Fiscalía una no comparecencia por esa gravedad del daño causado y la actitud asumida por él mismo. Considera el despacho, con todo el respeto de la Fiscalía, y es que esa es su función, precisamente lo que debe hacerse en estas audiencias, tanto defensa como Fiscalía deben soportar sus tesis y deben argumentar por qué la soportan, y en este caso ha indicado el señor representante de la Fiscalía que considera que en el caso concreto sí hay una gravedad de un daño causado y la actitud asumida por los imputados es negativa. De esa argumentación, y la desarrolla el despacho considerando que aquí efectivamente no se ha demostrado esa gravedad del daño causado.
Esa manifestación el señor representante de la Fiscalía la ha soportado trayendo primero a colación todo lo atinente a la gravedad del delito, a la forma como se desarrolló, esto que hace parte precisamente de la gravedad y modalidad de la conducta delictiva, cuando señala que se trató de una mujer que iba en moto, que trató de manera violenta, agresiva a una fémina, también que se trata de un delito, y eso obviamente se sabe que es pan nuestro de cada día en nuestra sociedad, que los índices han aumentado, que también es grave, que tiene una pena alta, y más exactamente dice que aquí hay un daño emocional, psíquico, que se recuperó la motocicleta porque tenía el GPS, pero es una moto que tiene un alto valor. Considera el despacho que aquí no se ha demostrado esa gravedad del daño causado. ¿Por qué? Porque efectivamente se encontró, menos mal, esa moto, y gracias a la habilidosa actitud de la víctima, porque no es común que esto ocurra en las motocicletas, se recuperó la motocicleta. No tenemos aquí entonces alguna pérdida de carácter económica u otra que haga ver ese daño económico, pero además en lo que toca con ese daño emocional tampoco está demostrado. El hecho y respeta sumamente este despacho la manifestación hecha por parte del señor fiscal, en el sentido de que aquella se detuvo, se puso a llorar precisamente, y que por tanto hay un daño emocional. Claro que esa actitud de aquella es lógico de una víctima que se entiende, que se ve allí obviamente intimidada, que le hurtan su pertenencia, su bien, de pronto sea el que utilice para su trabajo, pero no por ello esa circunstancia emocional, esa circunstancia de llanto hace ver que ella o se tiene demostrado un grave daño. Aquí hay un daño, pero grave daño no está demostrado. Y si bien el señor representante de la Fiscalía arguye que efectivamente la mayoría de jueces de control de garantías no tienen en cuenta eso, no es que no lo tengamos en cuenta, sí se tiene en cuenta. Lo que pasa es que hay que hacer una ponderación y hay que estar demostrado. Una cosa es, y aquí debemos decir, el llanto propio de una circunstancia. Creo que, y sobre todo las mujeres, al evidenciar ese susto, pues obviamente lo más lógico es que se genere esa circunstancia de llanto, hasta en los mismos hombres, pero eso no genera entonces que por parte de la víctima en este momento esté afectada emocionalmente. Como lo digo, eso hay que demostrarlo y no se pueden hacer elucubraciones. Diferentes son a otro tipo de delitos, por eso hago mención, como son entre otros, obviamente, un delito de homicidio. ¿Cómo no arguir que hay una gravedad de daño causado cuando se acaba con la vida, cuando hay familias allí dolientes, cuando hay otra serie de circunstancias? Pero aquí no está demostrado, y de ser así debe demostrarse para que más adelante se tenga precisamente en cuenta. Como ya dije, sumamente respetuosa de este despacho de la manifestación del señor representante de la Fiscalía. Es así entonces como tenemos, acudiendo a las preceptivas de la ley 1760 del año 2015 y a esa misma preceptiva del artículo 310, que nos quedamos solo con gravedad, modalidad, pena imponible, y asimismo ocurre en la no comparecencia cuando habla de estos mismos factores, porque considera el despacho ninguno de ellos se configuran en el caso concreto. Reitero, se habla que al parecer se utilizó un arma de fuego, pero lo dice la víctima, pero nada tenemos sobre esa circunstancia para indicar que efectivamente se tratara de un arma de fuego, cuando aquí en algunos aspectos escuché desde la primera audiencia que al parecer lo que se usó, no lo sé porque no está denotado, pero se asume como una hipótesis, fue al parecer una bujía que se tenía, y con eso se amedrentó, no se sabe, pero pues obviamente se trataba de horas de la noche, en la cual muy seguramente por la circunstancia pues no podemos determinar en este caso si se tratara o no de arma de fuego. Esa circunstancia debe ser estudiada, debe indagarse y demostrarse por la Fiscalía, porque si de ser así que se utiliza un arma, eso no puede quedar impune y tiene que seguirse investigando para los efectos pertinentes. Pero en ese orden de ideas entonces no considera el despacho, se queda solamente con esa calificación jurídica provisional en este caso, pero ninguna de esas otras circunstancias ya arguidas se dan, lo que permite entonces señalar al despacho que los requisitos de carácter subjetivo no están dados para imponer una medida de aseguramiento en el caso concreto, y por ello debe abstenerse de imponer medida de aseguramiento a los señores Yamilet Márquez Jiménez y Diego Fernando Rosero Díaz, identificados con cédula 1144-147-339 de Cali y 1143-843-554 de Cali respectivamente, indicando desde ya, obviamente, y para dejarlo dentro del registro, que precisamente en lo que toca, para reiterar con esas medidas de aseguramiento, la Corte Constitucional, en una que es
más reciente, la T-276 del 25 de mayo del año 2016, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel indicó que la detención debe ser excepcional y precisamente atendiendo esa recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que además exige el cumplimiento de cada uno de esos requisitos para ello. Atendiendo también esa misma directiva o directriz de la Fiscalía, pues allí se impone y se deja sentado que no puede tenerse solamente en cuenta el delito, la modalidad, la pena, sino que deben configurarse esos fines en sí mismos para la detención preventiva. Por ello, entonces, el despacho, ante la extensión de medida de aseguramiento por considerar que no se cumple cabalidad con los fines constitucionales para privarlos de ese derecho máximo, otorgará la libertad inmediata de los mismos, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad competente. Poniéndoles eso sí de presente, y por favor presten total atención, que si bien en este momento se decreta la libertad por parte del despacho al considerar que no se cumplen de manera subjetiva y proporcional esos requisitos establecidos por el legislador en las normas ya mencionadas, esto no quiere decir que aquí se termine esto, apenas está empezando, que van a continuar en libertad mientras se adelanta la investigación pertinente, y que obviamente deben comparecer cuando sean llamados a efectos de aclarar lo pertinente, obviamente ejerciendo el derecho de defensa y contradicción, para que sea ya un juez de conocimiento quien defina lo pertinente y tome las decisiones del caso. De esta manera, entonces, notifico la presente decisión en estrados a las partes para los efectos pertinentes. Señor fiscal. La Fiscalía presenta recurso de apelación. Señores defensores, en primer lugar, de Yamilet Márquez Jiménez. Sin recurso, señoría. De Diego Fernando Rosero Díaz. Conforme con su decisión, señoría. Muy bien, así las cosas, entonces, ante el recurso de apelación que se interpone por parte del señor representante de la Fiscalía, le concedo el uso de la palabra para que proceda a soportarlo. Igualmente, si los abogados defensores, como no recurrentes, hacen intervención, se les concederá el uso de la palabra. Guarden silencio, por favor, para poder escuchar la argumentación del señor fiscal. Y le hago devolución de los elementos materiales probatorios. Gracias, su señoría. En el momento de este fiscal sustentar su solicitud de medida de aseguramiento, habló acerca de la proliferación del delito de hurto calificado y agravado. Y hace un análisis que este fiscal considera pertinente, oportuno y argumentado sobre el porqué de la medida de aseguramiento. La señora juez de primera instancia, señor juez de segunda instancia, tiene sus argumentos, la Fiscalía los respeta, mas no los comparta. Más aún cuando estamos frente a la justicia rogada, donde los señores defensores pregonaban y rogaban la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria. Y en el caso de la señora Yamilet, el señor defensor es consciente de la medida a imponer con base en la 1709 del 2014, de las excepciones de la detención domiciliaria, y aún así la pidió. El señor defensor del señor Diego igualmente hace alusión de esa justicia de imponerle esa medida de aseguramiento domiciliario. La señora juez se va más allá de lo pedido por las partes y argumenta el no cumplimiento de los requisitos subjetivos para imponer esa medida, ni siquiera la domiciliaria. ¿Muy bien? Lo cierto, señor juez de segunda instancia, es que en el caso de la señora Yamilet se trae a colación sobre la no imposición
porque no se cumplen los requisitos subjetivos, según la señora juez de primera instancia, para imponer esa medida. La Fiscalía le ha dado cumplimiento a aportar lo que aparece como anotaciones y los procesos que se le están siguiendo a la ciudadana para demostrar un comportamiento anterior a este hecho que demuestran la personalidad, la inclinación proclive a cometer delitos. Y ella hace alusión al señor defensor cuando le dice de que la continuación de la actividad delictiva no tiene que ver con que se cumpla siempre el mismo papel, el mismo delito, sino que puede haber una variedad de conductas punibles y eso puede demostrar en un momento dado esa continuación. Muy bien. La Fiscalía sustenta a la medida respecto a la ciudadana porque tiene secuestros extorsivos investigados en la etapa del juicio, tiene porte ilegal de armas de juego, tiene unas lesiones personales que no tocaremos, e igualmente tiene desafortunadamente un secuestro extorsivo que se encuentra en ejecución de penas. Y es que la norma del artículo 310, cuando habla de la continuación de la actividad delictiva, o su probable vinculación con organizaciones criminales, no nos está diciendo que esa continuación tiene que ver con que ya haya sido condenada. ¿A dónde acá? Hablas de investigaciones que se estén adelantando contra esa persona porque tiene unas investigaciones donde hay elementos que nos dicen que cometió delitos. Y eso es lo que se aporta aquí. Pero eso no tiene una relevancia para la señora juez de primera instancia y hace su análisis y los va desconociendo y trae a colación cuando a los jueces se les investiga por prevaricato. Cosa que la Fiscalía no comparte. Luego entonces estamos frente a una persona que ha cometido varios delitos y que no tiene trascendencia, que tiene una pena altísima de 12 años de prisión, y eso no tiene trascendencia. La pregunta es, ¿qué tiene entonces trascendencia, señor juez de segunda instancia? Que el daño emocional de la ciudadana no puede tomarse en cuenta porque es una reacción normal, más cuando es de una mujer. Que hay que traer pruebas. Claro, hay que argumentar. Pero en este momento procesal, donde se trae lo que se tiene a mano, porque estamos en unas audiencias preliminares, sería imposible para un fiscal aparecerse con un dictamen psicológico o psiquiátrico. Y tiene que usar el argumento que la misma víctima expresa en su temor y su miedo. Ese es el argumento. Porque ella lo expresa, la Fiscalía no se inventó nada diferente. Eso no causa problemas. Siempre se ha dicho por parte de este fiscal que lo que menos se respeta y se protege en estos debates jurídicos es a la víctima. Y aquí está la prueba palpable de que la víctima aquí es la que ha perdido. Eso no se tiene en cuenta, eso no tiene importancia.
Y a eso es que abogo yo, como fiscal. Ese es mi papel. Que hay una circular de la Fiscalía, del señor Fiscal General de la Nación, donde habla de la ponderación de la medida. Seguramente aquí estamos siendo ponderados. Además, yo como fiscal no estoy obligado a cumplir circulares. Yo estoy obligado a cumplir la Constitución y la ley. Nada más. Que por política criminal se quiere desconocer la 1709 porque se llenaron las cárceles de personas, eso no es de incumbencia de este fiscal. El Estado está en la obligación de resolver el problema del hacinamiento en las cárceles. Es un problema de Estado, no del fiscal. Entonces ahora, para que se pare ese coche de seguir cometiendo delitos, que en el futuro la señora Yamile va a volver a delinquir, póngale la firma. Y eso es lo que no sabemos, cómo vamos a atacar cuando se toman decisiones que se desconocen toda una serie de actuaciones de una ciudadana que tiene proclive a cometer delitos. En cuanto al ciudadano, Diego Fernando, que es mensajero, que tiene que cómo producir, se alió con una persona que está cometiendo delitos y se convierte en coautor, y es un delito grave, y es una persona que emplea una amenaza o emplea un tubo para amenazar a una ciudadana. Eso es violencia y eso causa conmoción y daño. Y estamos hablando de una pena de 12 años de prisión. ¿Quién garantiza la comparecencia de una persona que sabe que va a ser llevado a un proceso y que, si va a ser condenado, va a garantizar la comparecencia? Se va a presentar, va a esperar en la casa que lo condenen. Es que nosotros no podemos desconocer, señor juez de segunda instancia, la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país. Esas medidas domiciliarias son un saludo a la bandera. Aquí se dijo, el IMPEC no tiene el personal suficiente para trasladar a los presos desde la cárcel a los estrados judiciales. Lo dice la misma defensa. ¿Va a tener entonces personal para ejercer la vigilancia en las casas de esas personas? No. Porque cuando llaman, no contestan. Cuando colocan esos elementos electrónicos, se lo ponen a la pata de la mesa del comedor. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, a mí que no me vengan con argumentos de política criminal, de que la norma se desconoce, porque no es la única medida, ¿cierto? Pero es la razonable, la aplicar para garantizar la comparecencia, responder por conductas punibles graves que afectan a una comunidad y donde la víctima es la persona más desventajada en estos hechos. Si hay algo que es irreal, es que las políticas criminales sean totalmente contrarias a la realidad de una organización social. Y eso está pasando en Colombia, en la aplicación del derecho, de las normas. Esos argumentos de la circular de la Fiscalía, todos los abogados en la ciudad de Cali que me corresponde a mí andan con esa circular, queriéndosela imponer al fiscal, y yo siempre les digo, es que usted no me puede imponer a mí una circular, a mí me rige la Constitución y la ley, punto. La señora juez, cuando toca el desconocimiento de esa inclinación de las conductas que lleva a cabo la ciudadana Yamile, me está desconociendo el numeral primero del artículo 310, señor juez.
Usted lo verá, en el momento que solicite la carpeta, este fiscal la va a suministrar para que se observe claramente de que no es simplemente por querer cañar de este fiscal, sino que hay elementos que nos están diciendo de esa situación de la ciudadana. Igualmente, para el caso de Diego Fernando, la Fiscalía optó por la comparecencia por la pena, porque estamos hablando de una pena altísima, y que nada nos garantiza la comparecencia de ninguno de los dos, y las reglas de la sana crítica y de la experiencia nos enseñan que personas con esas penas tan altas jamás van a responder, sino que van a tratar de evitar comparecer y en un momento dado una condena de huir. Por eso considero, señor juez de segunda instancia, de que sí se cumplen esos requisitos, tanto objetivos como subjetivos, para imponer esa medida de aseguramiento solicitada para los dos ciudadanos, y que la señora juez no impuso y dejó en libertad, con la consideración de que allí no se dan esos elementos. La Fiscalía considera, señor juez de segunda instancia, que es la medida razonable, proporcional a aplicar en un delito tan grave, de tanta magnitud, de tanta conmoción y connotación, y que tiene una pena sumamente alta, y que la considera es la aplicar en estos casos. Todo con base en los elementos materiales de prueba, señor juez de segunda instancia, que la Fiscalía tendrá, en caso de que lo solicite, a proporcionar en un momento oportuno. Eso es todo, señora juez. Gracias, señor fiscal. ¿Los abogados defensores como no recurrentes van a hacer alguna manifestación? Abogado de Yamilet Márquez. Su señoría, solamente quiero como no recurrente dar 2 puntos. El primero, el delegado de la Fiscalía manifiesta pues que él solamente se rige por la parte constitucional, y pienso que el delegado entonces de la Fiscalía conoce ese principio de inocencia constitucional, en cuanto que si él se rige dentro de la Constitución Política de Colombia, pues pienso que está haciendo unas acusaciones frente a mi procesada por las anotaciones que ella tiene. Si bien es cierto, son anotaciones, solamente están en etapa de investigación y no existe sentencia condenatoria en estos momentos para deliberar en estos momentos, que se cumple con el artículo 308 del numeral primero frente a ese punto, y se violaría entonces el principio de inocencia, de que tendría que haber una sentencia condenatoria para que entonces en realidad estuviéramos hablando de que mi prohijada en realidad es una persona que ha generado conductas delictivas, o que ha sido pues condenada por un juez de la República, y hasta ahora ni siquiera la Fiscalía logró probar que existe sentencia en firme sobre una condena a favor de mi prohijada. Primer punto. Y segundo y último punto, quiero traer a colación una sentencia sentencia C231 del 2016 por el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhoops, donde habla precisamente de que esto es un juego de partes, tanto por parte de la Fiscalía como por parte del delegado del abogado de la defensa, y habla que precisamente los fundamentos del artículo 306 de la ley 906 y la propia ley 906 del 2004, habla precisamente de que no se deben poner o infundar una medida de aseguramiento solamente con unas meras conjeturas o valoraciones, sino que se deben de fundar en elementos de conocimiento como evidencia física o elementos materiales probatorios que demuestren que efectivamente se presentó alguno de los requisitos constitucionales para imponer la medida. Pienso y abono precisamente la decisión que habla la juez de control de garantías, que hizo una excelente intervención frente a las sentencias que manifiesta, frente a su argumentación, y pienso que está en su posición como juez de control de garantías imponer la medida de aseguramiento que así ella lo requiera. Precisamente ella hace ese control constitucional y puede analizar que efectivamente no se cumplieron los requisitos subjetivos frente a la inferencia razonable para dar paso al requisito objetivo de esa medida intramural. Y finalmente, pues precisamente incluso la sentencia que estoy mencionando habla de que el fiscal debe por lo menos debe colocar por lo menos en conocimiento los elementos necesarios para sustentar la medida, y por lo tanto en esta instancia no fue así. No es más. Muy bien, el abogado defensor del señor Diego Rosero.
Su señoría, como no recurrente esta defensa, su señoría, simplemente que se tenga en cuenta que mi prohijado, Diego, no tiene antecedentes y de igual forma, como lo dice la sentencia C-231 del 2016, por el magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Chalhub, donde manifiesta que adicionalmente un análisis sistemático de la ley 906 del 2004 permite inferir que si bien la norma demandada no exige expresa... Disculpe, lo interrumpo, señor defensor. Sí, con señor. todo respeto, considero no viable hacer lectura. Resalte lo que quiere a señalar y lo soporta con la sentencia sin necesidad de leer, porque pues ya es de público conocimiento, se infiere que se conoce la decisión judicial. Gracias, señoría. Entonces esta defensa, con esta sentencia, lo que quiere dar a entender es que la prevención o la decisión que tomó la juez constitucional en esta etapa procesal, esta defensa está conforme, su señoría, con eso. No más. Muy bien, así las cosas entonces, escuchada la intervención del señor representante como recurrente y los defensores como no recurrentes, el despacho, al considerar entonces que el primero cumple con la carga argumentativa exigida a efectos de indicar por qué no comparte la decisión adoptada por el despacho, concede el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 177, inciso tercero, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, esto es en el efecto devolutivo, ordenando que por intermedio del Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali se remita el registro de la presente audiencia ante el juez penal de circuito con funciones de conocimiento de la ciudad para que proceda entonces a surtir la alzada y decidir lo pertinente. De esta manera, no siendo otro el objetivo de las presentes audiencias, las mismas se agotan siendo la 1:40 de la tarde. Es todo, pueden retirarse.